En su aula virtual encontrarán en esta sección que se llama número 6, que se llama circuitos eléctricos, en la cual encontrarán lo siguiente. Van a encontrar unas instrucciones que dice: a continuación encontrará la actividad de aprendizaje, plantilla, circuitos eléctricos 2, de circuitos eléctricos 1702, la cual deberá de ser completada tipo plantilla. Todo el procedimiento deberá hacerse directamente a esta actividad, no debe subir ningún reporte tipo informe. La actividad deberá ser completada del 3 al 10 de agosto, es decir, hasta el martes. ¿Okay? Y esto básicamente consta de esta guía. Ok, démosle continuar en priorización. Ok, entonces aquí le aparecen las instrucciones generales y les dice lo siguiente. A continuación se muestra la actividad de tipo reporte plantilla, en la cual en esta modalidad no debe presentar ningún tipo de informe por escrito. Toda la información debe ser subida aquí. Al final de cada página encontrará un botón que le da para pasar al siguiente. También puede encontrar el navegador de las siguientes partes en el menú de la derecha. Se refiere a este menú de acá. Aquí aparecen las cosas de terminar intento, comenzar una nueva personalización y todo eso. ¿Okay? Al finalizar el cuestionario, asegúrese de terminar intento para que sus respuestas queden guardadas. Le damos siguiente página. Entonces aquí ingresan el nombre de las personas que trabajaron en el informe. Y aquí está la introducción, eh, los objetivos y los recursos, que serían dos. Uno que es un FED, que ya lo voy a explicar más adelante, y otro que es un, que es un video, ¿ok? El cual lo tengo yo aquí, ¿ok? El cual lo voy a ir explicando también, ¿ok? Sí, esta práctica de laboratorio tiene la curiosidad, por decirlo de alguna manera, de que, eh, de que vamos a utilizar tanto un FED como un video donde un instructor de laboratorio, en este caso César Adolfo Gómez, está manipulando el equipo y tomó datos y los cuales yo voy a ir explicando. ¿Ok? Entonces, en materiales y equipos consiste de lo siguiente, que consiste en una fuente DC, la placa para construir el circuito. De hecho, se mira mejor acá en el laboratorio. Vamos a ver, que es como por acá. Ok, sí, me faltó decir eso de los objetivos. Los objetivos son los siguientes, ¿ok? Son comprender la relación entre el voltaje, código de colores y el valor de la resistencia de este. Básicamente, comprender si el código de colores aplica para las resistencias, y después dice verificar la relación matemática que existe entre la diferencia de potencial, resistencia e intensidad. ¿Ok? Entonces, verificar esta relación se refiere a verificar la ley de Ohm, básicamente. Entonces, analizar el comportamiento de las variables corrientes y tensión en diferentes resistencias en paralelo o en serie. Creo que este objetivo no debería de ir, pero bueno. Ok, vamos a ver dónde estábamos. Bueno, estos son los objetivos. Entonces, en el marco teórico, pues utilizamos una fuente de tensión, dos multímetros, uno de color naranja y uno de color azul. El de color naranja lo vamos a usar para medir voltaje y el de color azul lo vamos a usar para medir corriente eléctrica. Ok. Y también vamos a usar esto que se conoce aquí como modelos de construcción, esto que se conoce acá, de circuitos, cables, bananas y resistencias. Ok, entonces eso. Vamos a ver. Eso sería todo para la introducción. Ahora viene el marco teórico. El marco teórico, tanto en el video como aquí, el que aparece, bueno, aquí en el marco teórico solo son preguntas que ustedes tienen que ir investigando. Algunas están en este video que lo dicen más adelante aquí, pero a mí me gusta como darlo yo. Entonces vamos a ver si me acuerdo de circuitos eléctricos. A ver, circuitos eléctricos.
Ok, para entender primero circuitos eléctricos tienen que entender tres cosas, que son voltaje, resistencia y corriente. Ok, para los que estudian ingeniería eléctrica, esos conceptos los van a ver más adelante, pero yo quiero que se queden con los más básicos, por decirlo de alguna manera. Entonces vamos a empezar con el primer concepto, vamos a escribir, vamos a ver. ¿Cuál sería el primer concepto? El primer concepto sería corriente eléctrica. Entonces, ¿cómo se define la corriente eléctrica? Bueno, la corriente eléctrica normalmente se representa con la letra I y se define como la derivada de la carga con respecto al tiempo. Y ustedes estarán preguntando la derivada de la carga, sí. Como en campo eléctrico, nosotros teníamos una partícula cargada, entonces, y ustedes estarán preguntando, la derivada de la carga. Bueno, pues la corriente eléctrica se define más que todo como, vamos a ver, como la velocidad que tiene la carga, ¿ok? La velocidad con la que se está moviendo la carga. Eso es como la definición, ¿ok? O sea, partículas cargadas eléctricamente se están moviendo a través de un conductor, ¿ok? Vamos a hacer un dibujito para eso. Vamos a hacer un dibujito, vamos a ver. Imagínense que nosotros tenemos un conductor acá, en el cual van pasando electrones en esta dirección. ¿Ok? Entonces eso se define como la carga. La carga se define como eso, exactamente, como la velocidad a la cual viajan los electrones, ¿ok? Vamos a ver. Vamos a ver. Sí. La derivada de la carga con respecto al tiempo, ¿ok? Eso es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica se define como la derivada de la carga con respecto al tiempo. Ok, entonces vamos a ver. Entonces, y también tenga muy presente esto, tenga muy presente que la diferencia del potencial es el gradiente. Que la diferencia del potencial eléctrico se puede escribir como el campo eléctrico por la longitud. ¿Ok? Si el campo eléctrico es constante. ¿Ok? Teniendo en cuenta eso, bueno, esta, la diferencia de potencial, es lo que nosotros lo conocemos como voltaje. Nuevamente los ingenieros le decimos eso, voltaje. Y por la famosa ley de Ohm que me relaciona que el campo eléctrico es igual a la conductividad por la densidad de corriente eléctrica, que la densidad de corriente se define, a ver, la densidad de corriente J se define como la corriente eléctrica sobre el área. Ok, ya recordando todo esto y recordando la famosa ley de Ohm, sí, esta es la famosa ley de Ohm, la famosa ley de Ohm se puede escribir de otra manera, ok, se puede escribir como que la diferencia de potencial entre la longitud, salida de la ecuación de la diferencia de potencial, es igual a la conductividad por la corriente eléctrica sobre el área. Esto es área. Entonces podemos despejar de esta ecuación y podemos solo escribir B en vez de escribir algo más. Solo escribamos B, podemos escribir la conductividad, la longitud y el área. Y esto, si no cambia, pues es una constante y esa constante se conoce como resistencia eléctrica. Entonces, ¿qué es la resistencia eléctrica? La resistencia eléctrica es esta que está acá, ¿verdad? Acá, es esto que está acá, conductividad. La resistencia eléctrica es una propiedad que tienen los materiales de oponerse al flujo de electrones. ¿Qué me quiero decir con eso? Ok, como les había dicho, la corriente eléctrica, pues básicamente lo que mide es como la velocidad a la cual se van moviendo los electrones, ¿ok?
Entonces, los electrones se van moviendo a una cierta velocidad. Esa cierta velocidad, vamos a ver, lo que hace la resistencia es oponerse a la velocidad, ¿ok? Entonces, hay elementos que tienen una resistencia muy, muy, muy grande y a esos elementos que tienen una resistencia muy, 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 muy grande se conoce como dieléctricos. Acuérdense de esta definición porque hay una pregunta del cuestionario que se contesta con esta definición, ¿ok? Resistencia, oposición de oponerse al flujo de electrones. Es decir, entre más aumenta la resistencia, más disminuye la corriente eléctrica. Y ustedes, una pregunta muy válida puede hacer, instructor, ¿y si la resistencia tiende a ser infinito? ¿Qué quiere decir eso? Porque desde la ley de Ohm pareciera que es infinito, entonces no sabemos cómo sería la corriente. Bueno, la corriente sería cero, por la definición de la resistencia, ¿ok? La resistencia me indica que es la oposición que tiene el material a la corriente eléctrica. Entre más grande es la resistencia de un material, mayor va a ser. Y en esta pequeña fórmula, voltaje igual a resistencia por corriente, fórmula que es el santo grial para los ingenieros eléctricos, se define básicamente toda la teoría de circuitos eléctricos. Bueno, ahora hablando específicamente, ya que entendimos, así, voltaje, acuérdense de la definición de voltaje. Voltaje es la energía, bueno, diferencia de potencial. La diferencia de potencial es la energía requerida para mover un electrón desde un punto A hasta un punto B. Y la corriente eléctrica se define como el flujo, o sea, es decir, la velocidad que lleva el electrón. Es decir, que la resistencia lo que me está indicando es qué tan rápido se va a mover ese electrón. Ok, entonces vamos a ver. Entonces, la corriente eléctrica, no sé, como un análogo de la corriente eléctrica sería como el agua, por ejemplo, como una tubería. ¿Ok? Si ustedes, si ustedes hacen un chorro de agua, lo pasan por un tubo, y si ese tubo, digamos, llega hasta un fin, o sea, literalmente, por decirlo de alguna manera, llega a un fin o tiene aperturas o literalmente está abierto, no está cerrado o no es herméticamente, van a haber como chorros de agua que se van a salir. Lo mismo pasa con los electrones, ¿ok? Los electrones siempre buscan como el camino más corto, ¿okay? El camino más fácil. ¿Okay? Entonces, cuando hay una resistencia o una oposición muy grande o cuando la resistencia es infinita, pues tenemos circuitos abiertos. ¿Y qué pasa cuando la resistencia tiende a cero? Cuando la resistencia tiende a cero, entonces la velocidad de los electrones pasa muy rápido. Entonces, al pasar muy rápido, eso genera energía. Energía que se transforma en forma de calor. No sé si a ustedes les ha pasado, bueno, no creo, pero no sé si han escuchado el famoso dicho de nunca poner una fuente de tensión en corto. ¿Okay? Eso es lo que pasa. Digamos de que nosotros una fuente de tensión lo que nos hace es básicamente mover los electrones desde el terminal positivo hasta el terminal negativo. ¿Okay? Entonces es lo que hace una fuente de tensión. Entonces cuando la ponemos en corto, la resistencia básicamente tiende a cero. Entonces quiere decir que la velocidad de ese electrón va pasando demasiado rápido y ese se calienta, ¿ok? Y por los materiales que tiene adentro el voltaje, si uno hace eso en la vida diaria, pues puede explotar. Dato curioso, a mí me explotó un capacitor, pero bueno, eso es otra cosa. Voltaje igual a resistencia por corriente. Ok, entonces ahora circuitos eléctricos. Los circuitos eléctricos se componen de componentes como esta, ¿verdad? Que son cables y todo estos kits. Y estos kits adentro, internamente, los podemos ver como puntos donde podemos conectar los cables y nodos. Y esto que miran acá son resistencias. Esta es una fuente de tensión, ¿ok? Estos son amperímetros, voltímetros, todo esto. Y todo esto lo podemos representar en papel, ¿ok? O sea, el circuito que nosotros vemos físicamente lo podemos representar en papel, ¿ok? Entonces hay una simbología de circuitos, ¿ok? Y esa simbología es la siguiente. A esta se le llama fuente de tensión, o sí, fuente de tensión. Es decir, esto que está aquí anteriormente, vamos a ver, esto que está acá, todo este aparatito, lo representamos así, como una fuente de tensión. También está, eh,
el amperímetro, que lo representamos así con un círculo y una A de amperímetro. También tenemos el voltímetro, que lo representamos así. ¿Ok? Y también tenemos la resistencia eléctrica, que la representamos aquí. Y los cables los representamos así. Los voy a poner en azul para que ustedes sepan de que yo me estoy refiriendo a cables. ¿Okay? Entonces los cables básicamente son líneas, así como estas dos líneas azules que acabo de dibujar. Entonces el amperímetro, ¿qué sería? Bueno, el amperímetro sería lo siguiente. Sería estos de acá. En realidad estos son multímetros, ¿ok? Se le llaman multímetros porque pueden medir muchas cosas. De hecho, el anaranjado puede medir temperatura también. Ok, sí, si tenemos un termistor como el que tienen ustedes en las duchas, ok, ustedes en las duchas tienen un termistor, una resistencia que a medida le aumentamos un voltaje, pues calienta. Eso también es muy importante porque básicamente se basa en el concepto que les acabo de dar, de que el voltaje lo que hace es mover los electrones y hay resistencias que, dependiendo de su valor, como son tan pequeñas, pues dejan pasar bastantes electrones y eso se transforma en una energía de calor. Y es básicamente cómo funciona una ducha. Un poco también, sí, me parece, también. Pero es un poquito más complicado. Ok, sí, un foco lo podemos modelar como una resistencia. Sí. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces estos dos de acá podemos representarlos así, tanto como un A o un P. Básicamente porque solo ocupamos como las dos puntas de acá. Ok, y este de acá, el kit ya se representa con líneas, ok. Estas líneas azules que están acá. Y estos que aparecen acá se representan como las resistencias, ok. Noten de que aquí tenemos dos puntos en los cuales terminan, ok. Entonces, miren, acá tenemos dos puntitas, ok. Entonces, o sea, para mí es bastante sencillo entender el kit y todo eso. Bueno, por ejemplo, si esta resistencia uno lo pone en estos dos puntos de acá, pues va a tener una línea y esto de acá, ¿ok? Entonces, bueno, pues ya con eso ya podemos definir qué es un circuito. Existen dos tipos de circuitos. Circuitos que son, eh, permítanme, circuitos que son abiertos, como este de aquí, por ejemplo. Este sería un circuito abierto, por ejemplo, yo puedo tener más materiales aquí, unas resistencias acá, pero como aquí no hay continuidad en este punto de acá, como no hay continuidad, o sea, como ahí no hay continuidad, entonces no sé si lo había dicho, pero la resistencia del aire es prácticamente infinita, ok, es muy, muy, muy grande. Ok, eso. Entonces, ese es un circuito abierto. Un circuito abierto se caracteriza porque no hay corriente pasando por los elementos, ¿ok? Ahora, un circuito cerrado sería aquel donde en todas sus partes hay continuidad, ¿ok? Por ejemplo, acá. Entonces, es muy importante que exista continuidad entre cada uno de ellos, ¿ok? Este sería un circuito, podemos ponerle este R1, R2, R3 y R4. Entonces, un circuito básicamente es eso, son trayectorias cerradas, o sea, lo que nosotros buscamos es que como que los electrones tengan trayectorias cerradas en las cuales puedan ir desde el terminal positivo de la fuente al terminal negativo, es decir, el electrón puede venir así, aquí podemos asumir de que está cerrado, ¿verdad? No lo dibuje tan bien, pero es claro que aquí está cerrado. Entonces, vamos a ver. Entonces el electrón puede venir acá, se topa con una resistencia, solo básicamente como que disminuye su velocidad y de ahí puede irse tanto para acá o como para acá. Que eso va a depender del flujo. O sea, recuerden de que aquí es como bastantes, ¿ok? Entonces algunos van a ir para acá arriba y otros van a ir por acá abajo. Y el que se va por acá abajo, por ejemplo, viene acá, viene y se topa con estos que vinieron acá y regresa acá. Eso es un circuito, ¿ok? Una trayectoria cerrada, ¿ok? Es muy importante que tengan en mente ese concepto porque es muy importante que entiendan que las trayectorias tienen que ser cerradas en un circuito, ¿ok? Un circuito no puede tener puntos por los cuales esté abierto, ¿ok? Porque el electrón cuando vea el aire, ¿ok? O sea, cuando no vea el conductor, que es el cable, que son de hecho
cobre me parece, pues no va a poder pasar, ¿ok? Porque la resistencia del área es muy grande, ¿okay? Es tendiendo al infinito. Ok. Eso. Vamos a ver esos circuitos abiertos, circuitos cerrados. Luego existen varios tipos de conexiones, ¿ok? ¿Cómo podemos? Existen dos tipos de conexiones, ¿ok? Existen conexiones que son en serie, que son de la siguiente manera, y existen conexiones que son en paralelo. ¿Ok? ¿Qué características tienen estas conexiones? Bueno, estas conexiones en serie, como esta que está acá, pues tiene la característica que por acá solo pasa la misma corriente. ¿Okay? Esto se puede comprobar con la ley de voltaje de Kirchhoff. ¿Okay? Pero bueno, ese es otro tema. ¿Ok? Entonces, esto es equivalente a decir que nosotros solo tuviéramos una sola resistencia. ¿Okay? En resistencias en serie pasa eso. ¿Okay? Que la corriente es la misma en todas las resistencias. Y esto se puede resumir en una resistencia equivalente, donde la resistencia equivalente es igual a R1 más R2 más R3. ¿Ok? Entonces, esto que está acá lo vamos a comprobar en el laboratorio. Vamos a montar un circuito eléctrico con tres resistencias en series. Noten de que así, y esto no sé si lo había dicho, pero hay puntos en los cuales, que voy a marcar acá, en los cuales, que los marqué con rojo, en los cuales se unen uno o dos elementos. En este caso yo estoy uniendo el elemento R1 y R2 con un punto y estoy uniendo el elemento R2 y R3 con otro punto. Ese punto se le conoce como nodo, ¿ok? Es la interconexión que existe entre uno o más elementos, ¿ok? De ahí, las trayectorias cerradas, como por ejemplo acá, se le llaman mallas, ¿ok? Lo voy a marcar en rojo. Estas trayectorias cerradas, ¿ok? Se le llaman mallas, malla 1 y malla 2. Son trayectorias cerradas por las cuales puede circular la corriente eléctrica, es decir, por las cuales se puede mover el electrón. Ok, vamos a ver. Entonces, estos puntos se llaman nodos y mallas. Recuerden esas cosas porque van a ser importantes, ¿ok? Aquí tenemos dos mallas y tenemos ¿cuántos nodos? Bueno, pues tenemos un nodo aquí, tenemos un nodo aquí, tenemos un nodo aquí y tenemos un nodo acá. Noten de que acá solo tenemos un nodo, ya que estos de acá se puede ver como un solo elemento, ¿ok? Ya que aquí los cables no cuentan como elemento, ¿ok? Entonces esto es un solo nodo y tenemos 4 nodos y 2 mallas. Recuerden este concepto porque me parece que hay un ejercicio ahí en la guía, sí, sí lo hay, de que ustedes tienen que ver los nodos y mallas. ¿Okay? Los nodos solo cuentan con elementos, ¿okay? Elementos ya sean pasivos o activos. A la resistencia se le llaman elementos pasivos del circuito porque no hacen nada más que consumir potencia. Desgraciadamente no miramos potencia aquí, pero bueno, la potencia se define como potencia de un voltaje se define como V por I. Y podemos utilizar la ley de Ohm y podemos escribir esto como I, I cuadrado por R. Ok. Pero bueno, ese es otro tema, ok. Entonces consumen potencia y esa potencia es entregada por la fuente, ok. Okay. La fuente de voltaje. Ok, entonces eso. Vamos a ver, ¿qué más? Ah, sí, estaba en eso, ¿verdad? Nodos, mallas, las líneas, los cables no cuentan como elementos, ¿ok? Entonces, en un punto podemos tener unidos más de uno o dos elementos. Por ejemplo, en este punto tenemos unido la fuente de voltaje y la resistencia R1 en este punto. R1, R4 y R2, que no se mira mucho el 2 acá, pero lo voy a volver a hacer. Ok, ahí está. Entonces, R2 están unidos a través de este punto de acá, ¿ok? Mientras que R2 y R3 están unidos a través de este punto. Y todo esto que está acá están unidos, ¿ok? Están unidos la fuente de voltaje, la resistencia R4 y la resistencia R3. Ok.
Resistencias resistencias en serie son estas son en serie. Resistencias en serie. Y se definen así. Estas son las que solo comparten un nodo, ¿ok? Estas comparten solo un nodo en común. No me gusta cómo se mira. 48, tampoco. 36. Resistencias en serie. Ok, ahí sí me gusta. Okay. Entonces, esto que está ahí, vamos a ver, son resistencias en serie. Ok, estas son resistencias en serie. Ok, tienen su equivalente, es decir, estas tres, yo puedo tener n cantidad de resistencias en serie y al final, bueno, la resistencia equivalente pues va a ser lo mismo. Resistencia equivalente va a ser igual a la sumatoria. Ay, qué feo estoy dibujando esto, permítanme. Ok. Entonces va a ser igual a la sumatoria de Rn de n igual a 1 hasta n mayúscula. Es decir, si yo tengo n elementos en serie, que son n resistencias en serie, pues la resistencia equivalente va a ser la sumatoria de cada una de ellas. Tenga muy presente esto porque esta es una pregunta del cuestionario, de la marco teórica. Ok. Después podemos tener otra configuración que sería resistencias en paralelo. Esto sucede cuando tenemos lo siguiente. Cuando tenemos esto de acá. R1 y R2. R1, R2. Ok, tenemos eso de ahí. Entonces, estos se dicen que son resistencias en paralelo porque tienen dos nodos en común. Ok, es la gran diferencia. Y aquí la corriente se divide, ok, la corriente que entra acá se divide en dos, una que va para acá y otra que va para acá. Ok, entonces una que va para acá y otra que va para acá. Una que va para la resistencia de R1 y una que va para la resistencia de R2 y se vuelve a unir acá. Ok. La resistencia equivalente de esto así o sea, es decir, esto lo puedo ver como una sola resistencia, ¿ok? Como esto que está acá. Lo puedo ver así. Miren. Como una sola resistencia. ¿Ok? Donde este punto sería el nodo que teníamos anteriormente y este punto el otro nodo. Sería este nodo de acá y este nodo de acá. ¿Ok? Entonces esto lo puedo ver como una resistencia equivalente. Y esta resistencia equivalente esta resistencia equivalente pues tiene una fórmula, la cual es la siguiente, ¿ok? Él dice que el inverso de la resistencia equivalente va a ser igual a 1 sobre R más 1 sobre R más 1. 1 más 1 sobre R2. Ok, podemos hacer un poquito de álgebra y ustedes pueden llegar a que la resistencia equivalente va a ser igual, a ver, este lo multiplico por este, me va a quedar la suma arriba, pero con lo inverso, entonces la suma me va a quedar abajo y arriba me va a quedar la multiplicación de R1 más R2. Ajá. R1 por R2 sobre R1 más R2. Okay. Y si tuviéramos n cantidad de elementos de resistencias así en serie, pues la resistencia equivalente sería de la siguiente manera. 1 sobre la resistencia equivalente sería igual a 1 de R1 más 1 de R2 más puntos suspensivos hasta llegar más 1 sobre Rn. ¿Ok? Más que todo uno en la práctica y para los que estudian ingeniería eléctrica, esta es la que más usamos.
Y de hecho la aprendemos de memoria. Pero bueno, ese es otro tema. Y estas son resistencias en paralelo. ¿Ok? Entonces sería resistencias en paralelo. Ok, eso. Vamos a ver qué más. Lo siento, a veces más. Y voy a poner acá esto para hacer. No, ok, eso. Ok, vamos a ver, ya explicamos que, sí, algo que se me olvidaba decir, en resistencias en paralelo, la corriente se divide, pero el voltaje, recordando que el voltaje se mide entre dos nodos, es el mismo. Es decir, aquí yo tengo un voltaje V y aquí tengo un voltaje V. ¿Ok? Ok, entonces es muy importante que entiendan eso. Lo siento por la huella de atrás. Es muy importante que entiendan esto, que el voltaje es el mismo para este tipo de conexiones, porque eso es lo que nosotros vamos a comprobar en el laboratorio el día de hoy. Comprobar que el voltaje es el mismo para ambos. Ok, llevo como 40 minutos hablando solo de teoría. Ok, ok. Bueno, ahora que sigue en el marco teórico. Ay, se me había pasado. Ahora que sigue en el marco teórico. Pues vamos a ver, esto, ya estuvo, 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 ya estuvo. Conexiones en serie. También pueden repasar el video. Ahí se explica bastante bien también todo. Y luego siguen las conexiones mixtas, que básicamente es una combinación de ambas. Ok, entonces el procedimiento experimental. Bueno, lo primero que vamos a hacer es la medición de R. Para eso vamos a utilizar el código de colores. El código de colores se basa en que nosotros tenemos cuatro franjas de diferentes colores. Por eso se llama código de colores, porque cada franja tiene un color. Y dependiendo de la franja, ¿ok? Eso va a representar una letra, por ejemplo, la letra A. Y el color representa un número, ¿ok? La letra A representa una posición, mientras que la letra B representa otra posición, la letra C representa otra posición y la letra D representa otra posición. ¿Ok? Entonces, la franja de color marrón, si no me equivoco, representa el valor 1. Es decir, que aquí sería, aquí donde va A, en vez de A iría pues 1. Y la franja, discúlpenme, discúlpenme. Bueno, pues la franja negra, la franja negra representa lo siguiente, ¿ok? Representa el dígito que está acá, ok. Mientras que la franja, la A representa esta posición que está acá. Esto representa el color marrón, que representaría el número 1. La franja negra representa el número 0, me parece. Eso tiene que ver con mucho de los valores bueno, esos valores que les estoy diciendo yo están en la tabla, ¿ok? Que están en esta siguiente tabla, que me parece que aparece acá. Esta tabla acá. Esta tabla que es la tabla de código de colores, ¿ok? Cada color representa un valor y dependiendo de la franja donde esté, va a representar otro valor, ¿ok? Entonces eso. Tenemos una resistencia, en este caso marrón, que sería una resistencia que en este caso representa el número 1, es decir, que aquí iría número 1, el negro sería el 0, entonces aquí iría número 0. A y B son dígitos, no es que esté multiplicando 1 por 0, sino que estoy escribiendo el número 1 y estoy escribiendo el número 0. ¿Okay? De ahí ese 10, porque es 1 y 0, ese 10 lo multiplico por 10 elevado a la C, donde C me dice que es de franja roja, entonces quería decir que aquí es el número 2, si no me equivoco, vamos a ver, rojo número 2. Entonces aquí yo tengo 10 por 10 elevado a la 2, más menos D.
donde esta última franja que está acá representa la tolerancia, ¿ok? Si ustedes se fijan acá, D es la tolerancia de la resistencia, ¿ok? Recordando que la resistencia, el valor de la resistencia depende mucho de las dimensiones que tiene la resistencia, del material el cual está hecho y de la longitud de la misma, ¿ok? Entonces, por eso se da un rango de valores en el cual está permitido el valor, ¿ok? Entonces, la tolerancia puede ser del 1% si es color marrón, del 2% si es color rojo. Noten que los otros colores no aparecen, ¿ok? Por ejemplo, aquí noten algo. Aquí pareciera que este color de acá sería amarillo, ¿ok? Pero como es la franja D, que es la tolerancia, pues en realidad no es amarillo, sino que es color oro, ¿ok? Que tiene una tolerancia del 5%. Entonces, en realidad, este valor se puede escribir como 10 por 10 elevado a la 2 más o menos 5%. Y este 5% estarán preguntando de qué es. Bueno, es el 5% del valor central. Es decir, yo tengo, vamos a ver, 10 elevado a la 10, perdón, 10 por 10 a la 2 es 1000, si no me equivoco, sí, es 1000. Es 1000. ¿Ok? Entonces, yo tengo el valor 1000 ohmios, ¿ok? Y ahora a este 1000 ohmios le voy a sacar el 5%. Entonces, yo lo multiplico por 5 y lo divido entre 100. Entonces, quiere decir que el 5% de 1000 son 50. Entonces, quiere decir que mi valor, el que yo medí acá en la resistencia, es de 1000 ohmios más menos 50. ¿Ok? Ese es el valor que yo encontré. ¿Ok? Así tienen que escribirlo ustedes, ¿ok? No se les olvide esto. ¿Okay? Esta es la tolerancia que ustedes encontraron, la D. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ahí explica eso. Después lo que tienen que hacer ustedes, pues bueno, es ya, y esto ya es parte del procedimiento experimental. No sé por qué me aparece esto acá. Ok. Lo que tienen que hacer ustedes es... No, tengo que volver a entrar. Permítanme. Lo que tienen que hacer, pues, es simplemente, ya en el marco teórico, pues aquí contestar las preguntas. Estas preguntas fueron contestadas en la práctica, ¿ok? En el marco teórico que yo les di. De ahí en el procedimiento experimental, pues lo que tienen que hacer es usar este applet que está acá, que me parece que lo pueden buscar simplemente poniendo FET circuitos, sí. Pueden poner esto, FET circuitos, le dan clic aquí y lo va a llevar el applet. Okay. Entonces ahora lo que ustedes tienen que hacer, yo creo que lo tenía abierto. Ah, sí, aquí lo tenía. Bueno, pero eso lo voy a utilizar más adelante. Ok, entonces en este Apple lo que ustedes tienen que hacer es, van a tener estos materiales que son cables, baterías, bombillos y resistencia. Ok. Para una de las preguntas, para una de las preguntas del marco teórico, pueden utilizar el Apple. Para un cuestionario, para una pregunta del cuestionario. Sí. Recuerden esto porque les sirve mucho, ¿ok? Bueno, pues, entonces ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Ustedes tienen que venir y, según la plantilla, tienen que hacer lo siguiente, ¿ok? Tienen que utilizar el código de colores que les acabo de explicar y, bueno, encontrar el valor de estas 4 resistencias, ¿ok? Noten que es esta número 1, número 2, número 3, ¿ok? Utilizando el código de colores, ¿ok? Le escriben ahí, lo escriben en esta tabla y después aquí donde dice medidos, lo que tienen que hacer es ir aquí al kit de construcción, tomar las resistencias, ¿ok? Una vez la hayan tomado, pues le dan clic sobre ella y van variando el valor de tal manera que, miren, primero concéntrense en esta franja de acá. Esta franja de acá tiene que ser morada según, vamos a ver, según esta imagen, ¿ok? La resistencia número 1 tiene que ser morado, verde y negro. ¿Ok? Entonces se concentran primero en esta franja de acá, que llegan a los morados, ¿ok? Después empiezan a variar hasta que esta franja de acá sea verde, ¿ok? Entonces empiezan a variar hasta que encuentren el verde. Creo que está más arriba. Es amarillo. Ahí está, pero es un verde oscuro. ¿Será que ese es el mismo? Sí, es un verde oscuro.
Y ahora me concentro en la tercera franja, que es esta. Entonces este es el valor que yo tengo, 74.6. Y listo, una vez obtengo ese valor, pues sigo con la siguiente, ¿ok? Igual, haciendo lo mismo, concentrándome primero en esta franja de acá, que sea gris, después en esta, que sea... Es como un celeste, ¿verdad? Celeste, negro y todo eso. Y así voy hasta llenar la tabla. ¿Ok? Luego, recuerden, este valor, no, este valor de acá, 74.6, lo copio en la tabla, que sería este valor, el medido. ¿Ok? 74.6 es el valor medido. Mientras que el otro es el valor que yo encontré usando el código de colores. Por ejemplo, para ese número 4 sería violeta 7, verde 5. Sí, dígame. Pero usted no ha dado ninguna instrucción para licencia con valor decimal. Pueden redondearlo. O sí, pueden redondearlo. Por ejemplo, en este caso sería 7 y 4, sería 75. 75 por 10 elevado a la 0. Todo número elevado a 0 es igual a 1. Entonces sería 75 más menos el 5% de 75. Entonces sería acá 75 y el valor medido que yo obtuve fue, perdón, disculpe, sería 74.6. Pueden dejarlo así, solamente como 74.6. 74.6 y 75 están muy cerca. ¿Ok? Bueno, y es que esa es la idea de ustedes. Esa es la idea de que ustedes hagan eso. Ok. Bueno, pues eso, tabla de colores, medidos y todo eso. Luego, lo que tienen que hacer, esto es con el FET, luego lo que tienen que hacer es con el FET, es montar este circuito que está acá. Es bastante sencillo, bastante sencillo de hacerlo, la verdad. Simplemente van jalando cables y van haciendo esto. Esto los puede mover así, los puede mover así. Y van tomando resistencias y los unen acá. Es bastante sencillo de usar, pero es un poquito como trabajoso, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Bueno, una vez tengan construido el circuito, de ahí lo que tienen que hacer asegurarse es que la resistencia, esta resistencia que la vamos a llamar, creo que el laboratorio le llama A, resistencia RA, esta B y esta C, pues que la resistencia RA sea mayor que la B, que como es en este caso 72 es mayor que la de 40, y que la de 40 sea mayor que la de este. Y luego lo que tienen que hacer es tomar el amperímetro, que son estos de acá, tal y como aparece acá, y ponerlo justo antes de cada una de las resistencias. ¿Okay? Le dan aquí donde dice el basuderito, la ponen acá y la ponen acá. Y así miden la corriente. ¿Okay? La corriente en este caso es 8.8. Recuerden ese valor. ¿Okay? Ahora vamos a poner otro acá. ¿Okay? Vamos a poner otro allí. Vamos a poner uno acá. Vamos a poner otro acá. Miren cómo se comporta la resistencia. Ok, yo sé que se mira feo, pero bueno, es eso. Ok, la corriente es de 8.8, 8.8. Y ahora vamos a medir la otra, justo antes, ¿verdad? Justo antes, vamos a poner también acá, este acá y este acá. Ok, miren, en cada uno de ellos mide exactamente el mismo voltaje, ve la misma corriente. Ahora vamos a medir el voltaje, ok. Vamos a poner una terminal acá y la otra acá. Y entonces miren, si le sale aquí negativo, pues simplemente inviertan la polaridad, ok, ponen esta acá y esta acá. 5.9, ok, el valor de voltaje de acá es de 5.9, vamos a ver cómo se comporta acá. El valor de voltaje es 3.8, ok, estábamos de 5.9 a 3.8. Noten cómo va bajando y en una resistencia en serie, que es esto que está acá, no sé si lo habían notado, pero yo creo que sí es bastante evidente que estas tres resistencias están en serie. ¿Okay? Porque solo tienen un nodo en común. Bueno, vamos a ver acá. Tienen este nodo en común, tienen este nodo en común, ¿ok? Estas dos, A y B, solo tienen este nodo en común y B y C solo tienen este nodo en común. Entonces, simplemente estas tres resistencias están en serie. Entonces, por lo tanto, van a tener la misma corriente eléctrica. Ok, eso que está ahí, y entonces miden el voltaje y ahora también miden el voltaje acá.
noten cómo el voltaje va disminuyendo, ¿ok? Pero la corriente se mantiene igual. Luego, ¿qué tienen que hacer? Bueno, pues luego vamos a ver acá. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, pues igual seleccionan 3 resistencias de tal manera que una sea más grande que la otra. ¿Ok? Y vamos a tomar esto. Seleccionan 3 resistencias. Y ahora lo que van a hacer es construir un circuito que esté en paralelo. Y para hacer eso, pues ponen una resistencia acá, ponen la otra acá y ponen la otra más o menos acá. Noten cómo yo, si agarro de una esquina, como que se empieza a balancear, ¿ok? Eso es muy importante. Vamos a ver qué más. Entonces, el circuito que ustedes tienen que montar, bueno, aquí les va a aparecer un par de preguntas. Estas las contesté ahí durante lo estaba explicando y después lo que tienen que hacer es esta configuración de acá. Poner 3 resistencias donde A, B y C, ¿ok? Donde A es mayor que B, sí, donde RA es mayor que B, que RB y RB es mayor que C, ¿ok? Tal y como lo tengo yo, tal y como lo tengo acá. Es decir, esta mayor que esta y esta mayor que esta, ¿ok? Entonces, una vez hecho eso, pues simplemente tienen que poner un cable acá y poner un cable acá, poner un cable acá y acá, poner un cable acá, ok, poner otro cable acá y ahora poner un cable para acá. Siempre me gusta como poner cables de más por cualquier cosa. Ok, hasta acá, hasta acá. Y bueno, ahora unir estos de aquí, unir este de aquí con este de aquí. Ok, y ahora poner este aquí, poner una batería, tomarla de uno de los extremos. Sí, una batería es una fuente de voltaje, por si se lo preguntaba. Y bueno, una vez hayan cerrado el circuito, pues va a haber conducción. Noten que aquí los electrones no se están moviendo hasta que yo cierro el circuito. ¿Ok? Y ahí se empiezan a mover. ¿Ok? Eso. Entonces ahora lo que tienen que hacer pues es con el amperímetro medir el voltaje. ¿Ok? Vamos a medir, bueno, primero, mejor dicho, con el amperímetro medir la corriente. Entonces para hacer eso, abren acá justo antes de entrar y ahora la ponen acá. ¿Ok? Ahora abren acá y lo ponen justo acá. ¿Ok? Y ahora abren acá y lo ponen justo acá. Este valor de voltaje tendría que estar en 10 voltios, me parece. En ambos. Ok. Entonces noten cómo la corriente va variando, ¿ok? Noten cómo aquí va disminuyendo, aquí está más pequeña, aquí está más pequeña, aquí está más pequeña. Me digo, aquí es la corriente en A es menor que la corriente en B y la corriente en B es menor que la corriente en C, ¿ok? Eso es lo que sucede con la corriente, es decir, que la corriente la mayor corriente es esta de acá. Ok, entonces vamos a ver, y ahora lo que tienen que hacer es medir el voltaje, ¿ok? Para medir el voltaje simplemente hacen esto. Ponen uno en uno de estos y le va a dar 10, que es el voltaje de la fuente. Entonces, ¿cuánto mide acá? También 10. ¿Ok? Mide 10 y mide 10. ¿Ok? Es decir, que comprobamos que cuando tenemos conexiones en paralelo, pues todas las resistencias tienen el mismo valor de voltaje. Ok. Y eso sería todo. Después les hacen una pregunta y ahora sigue lo del video, ¿ok? Para el video, se explica básicamente todo eso. Se explica detalladamente cómo se utiliza todo, o sea, todo lo que les acabo de explicar. Se explica cómo se monta el circuito, cómo se toman las mediciones. Ustedes pueden verlo detenidamente, cómo se utiliza el kit. Ahí explica básicamente todo. Yo no me voy a detener mucho
en el video, más que todo no me voy a detener en la construcción del circuito, ¿ok? Porque ustedes pueden verlo, ¿ok? Sino que me voy a detener en la toma de datos, que creo que está más adelante. Ok, esto explica el uso de los multímetros. Ok. Ok, por aquí es más que todo. Ok, entonces, una vez nosotros ya tenemos el circuito montado, así como está acá, noten de que estas líneas blancas que están acá representan cables que están dentro del kit, y aquí tenemos un cable, es decir, la corriente eléctrica de la fuente, entrada por la fuente, va a venir desde esta banana roja, va a seguir este camino blanco, va a subir, va a dar la vuelta, va a bajar acá, va a llegar a la resistencia de un ohmio. Recuerden que los cables tenemos resistencia igual a 0, y va a venir para acá, va a bajar, va a venir a este cable, va a subir, va a bajar y va a llegar al negativo de la fuente. ¿Okay? Recuerden que esa es como la idea de la corriente. Así, y si se están preguntando, si alguien es muy observador, habrá notado que la corriente eléctrica se define al contrario del paso de los electrones. Eso es por una confusión que hubo al principio de la electricidad, porque fue inventada más que todo por experimentos empíricamente. Ok, pero bueno, una vez tenemos montado el circuito, pues simplemente vamos a utilizar los dos multímetros poniendo las siguientes escalas de microamperes y de voltios. Permítanme. Una pregunta, ¿les molesta la bulla? No, No, para Yo no lo puedo. nada. Ah, bueno. Entonces tenemos montado el circuito así, ¿verdad? Entonces tenemos la fuente, tenemos el circuito así montado con estas bananas, y ahora lo que vamos a hacer es conectar estos dos multímetros. Uno vamos a usarlo para medir voltaje, para medir voltaje va a ser el anaranjado, ¿ok? Este valor de voltaje nos lo va a dar en voltios, ¿ok? Voltios. Ah, sí, no sé si lo había dicho y creo que es algo importante que creo que se me olvidó mencionar de la ley de Ohm. El voltaje se mide en voltios, la resistencia se mide en ohmios y la corriente se mide en amperes, en amperios. Voltios. Ok, entonces se mide así, en voltios, ohmios y amperes. Ahora, ¿qué sucede con estos valores? Ok, a veces nosotros trabajamos con valores muy grandes, entonces utilizamos prefijos, así como estos prefijos que se encuentran acá, como el prefijo mega, giga, tera, etcétera y todo eso, que básicamente quiere decir por 10 elevado a la 6 y todo eso, porque utilizamos valores muy grandes o valores muy pequeños. Como por ejemplo, en este ejemplo, tenemos una resistencia de 1 mega ohmio y la corriente eléctrica la estamos midiendo, no sé si lo notan ahí, en microamperes. Ok, eso. Entonces ahora lo que vamos a hacer es básicamente abrir el circuito. Recuerden que, bueno, no sé si lo había dicho, pero para medir la corriente eléctrica, este aparato tiene que estar dentro del circuito, ¿ok? Y para hacer eso tenemos que abrir el circuito y poner una punta en un lado y una punta en el otro lado, tal y como se va a mostrar acá. ¿Por qué se hace esto? Bueno, bueno, más adelante. Esto se hace ya que cuando la fuente esté entregando carga, corriente eléctrica, pues esa corriente eléctrica va a venir acá, va a entrar en este positivo de acá, va a venir acá y el aparato lo va a leer. Después esa corriente eléctrica lo va a volver a entrar acá, va a pasar por la resistencia y va a volver a la fuente. ¿Okay? Recordando que para el circuito esa resistencia, bueno, este no tiene una resistencia, ¿ok? Bueno, y lo vamos a medir así, ¿ok? El voltaje se mide en paralelo. Sí, eso es algo muy importante de mencionar. El voltaje se mide en paralelo y la corriente se mide en serie. ¿Ok? Así como está acá. Aquí se mira muchísimo más claro, que el rojo viene acá, este es el positivo, entra la corriente, entra por acá, luego el aparato lo mide y después esta corriente la devuelven acá.
luego pasa por la resistencia, luego viene por acá, pasa por el cable y viene acá. ¿Okay? Y aquí lo que está midiendo el potencial se mide en paralelo. Ok. Entonces aquí lo que vamos a hacer nosotros, así, ajustamos la fuente de voltaje a 10 voltios, ¿okay? Y lo que vamos a hacer es medir la corriente, en este caso la corriente de microamperes. Luego, ¿qué vamos a hacer? Bueno, después de haber, bueno, normalmente se presionan así las puntas del multímetro para que haya conexión y haya continuidad, ¿ok? Recuerden que la continuidad es muy importante en los circuitos. Ok. Este valor se anota en la tabla. Este valor se anota en la tabla de la siguiente manera, ¿ok? Así. Se anota aquí y listo. Ok, entonces ahora lo que sigue es cambiar la resistencia, ok. Para hacer eso vamos a quitar este cable banana que está acá y vamos a poner una resistencia de 1 mega ohmio, ok. Se nota aquí, aquí estamos. Y bueno, pues ahora lo que se va a hacer es lo mismo, ok. Tenemos la fuente de voltaje de 10 voltios y vamos a medir la corriente. Okay. Y así se hizo con todos. Bueno, esta solo es la primera parte, de hecho. Y bueno, pues, ¿qué les iba a decir? Así. Y así se hizo con todos. Con todos. Entonces, este proceso se repite, se va aumentando la resistencia, pero se deja el voltaje constante. Esto es lo que se conoce como el procedimiento número 1 a voltaje constante. Entonces, noten que aquí en el campus virtual les va a aparecer en la parte de acá abajo, les va a aparecer los datos que tienen dependiendo del grupo, datos del grupo número 1, grupo número 2, grupo número 3 y grupo número 4. Okay, entonces aquí les aparecen los datos. Okay. La primera tabla es para voltaje constante, es decir, dejamos el voltaje a un valor constante y vamos variando, y vamos midiendo la corriente para ver cuánto nos da. Okay. Entonces, y es exactamente lo mismo que estamos haciendo acá. Okay. Y eso se sigue hasta completar la tabla. Y ahora lo que se hace es lo siguiente. Ahora no variamos la resistencia, sino que la resistencia la dejamos constante. Okay. Que este es para el valor de la tabla número 2. La resistencia la dejamos constante y lo que vamos variando es el voltaje, ¿ok? El voltaje lo vamos variando de la siguiente manera, ¿ok? Uno enciende la fuente de voltaje, la resistencia la deja constante y va aumentando el voltaje de la fuente, ¿ok? Lo va aumentando ya sea en 2 en 2, en 3 en 3, en 1 en 1. En este caso lo hacen en 2 en 2, ¿ok? Cuando llega aquí a 2, pues tomamos el valor de la corriente eléctrica. Y así vamos, ¿ok? Y ese valor lo copiamos ahí, ahora lo aumentamos a 4, por ejemplo acá, lo aumenta a 4, y lo que hacemos es eso, tomamos el valor de la resistencia de de acá, que sería 2, lo copiamos acá. ¿Ok? Y así vamos, y así vamos, y así vamos hasta llenar la tabla. ¿Ok? Una vez llenada la tabla, pues básicamente, bueno, aquí lo que tienen que hacer es, una vez ya explicado lo que yo les dije, pues simplemente lo que tienen que hacer es copiar la tabla que les corresponde a ustedes según su grupo. ¿Okay? Por ejemplo, el grupo número 1 le correspondía esta tabla y esta tabla iría acá. Luego la tabla número 2, que sería para resistencia constante, pues iría acá. Y luego seguiría el tratamiento de datos experimentales, si esta práctica es larga. Entonces luego seguiría el tratamiento de datos experimentales. Entonces sería con la tabla número 3. Entonces tendríamos que hacer una regresión lineal, donde Y, bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver. Entonces para donde Y tenemos B igual a R por I. Entonces si vamos variando y vamos dejando constante el voltaje, entonces vamos a hacerlo así. La corriente igual a 1 sobre R por B. Parece que así es. Sí. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, que vamos a hacer que Y sea la corriente eléctrica, X sea 1 sobre R, y bueno, luego aplicamos las sumatorias aquellos para encontrar A, sumatoria de los X, Y, Y, sobre la sumatoria de los X, Y al cuadrado. Ok, aplicando lo que ya conocemos de regresión lineal, encontramos la incertidumbre y todo eso. Entonces, esto sería para la tabla número 3 y para la tabla número 4 sería P igual a RI, entonces X igual a Y y Y igual a B. Entonces aplicamos lo mismo
método de regresión lineal y encontramos todo eso. Y encontramos la pendiente, la correlación y todo eso, ¿ok? Y así vamos. Después tienen que hacer el gráfico, el mismo gráfico de siempre, que ustedes ya conocen. Tienen que hacer un gráfico donde vayan sus puntos experimentales, ¿ok? Y su función de ajuste. No me gusta cómo quedó el marco. Ok. Ok, entonces eso es lo que tienen que hacer. Vamos a ver qué más. De ahí reportar sus valores y después tienen que hacer lo mismo para la tabla número 4, es decir, dos regresiones lineales, dos gráficos y reportar sus valores. Ese sería en este caso. Y después seguiría el cuestionario. El cuestionario, las preguntas las contesté en el marco teórico. Y si no, pues si tienen alguna duda me la hacen saber. Y después seguirían las conclusiones. Solo tienen que redactar 3 conclusiones en base a sus objetivos. Y eso sería todo. ¿Ok?